Bueno, hoy continuamos con ya la parte de hipercalcemia. Tenemos que la hipercalcemia está definida como un calcio sérico por encima de 10.5, pero también hay que tener en cuenta que existen las falsas hipercalcemias, que son más que todo dadas por unas tomas inadecuadas de las muestras. Entonces hablan de la toma de muestra en el paciente en el periodo postprandial o cuando el paciente ha estado expuesto a torniquetes prolongados. Y también, aparte de las falsas hipercalcemias, está la pseudohipercalcemia, que es la causada por la hiperalbuminemia. Por eso también en estos pacientes hay que realizar la corrección del calcio. La clínica de la hipercalcemia se empieza a presentar más o menos por encima de los 12 miligramos, aumentando pues la sintomatología a medida que va aumentando pues los niveles de calcio. La sintomatología más principalmente presentada son las alteraciones del estado de conciencia, confusión, pacientes pueden estar con astenia, estreñimiento, anorexia, náuseas, vómito, y un síntoma pues muy clásico para ellos es la poliuria y la polidipsia. Por encima de los 14 miligramos vamos a tener un mayor compromiso en el estado de conciencia y mayor compromiso a nivel muscular. Y ya cuando los pacientes se encuentran por encima de 15 miligramos, pues se considera que el paciente cursa con una crisis hipercalcémica que puede conducir a shock, a falla renal, coma y pues unas alteraciones electrocardiográficas más marcadas, principalmente el ensanchamiento del T y un acortamiento del QT, prácticamente lo contrario a la hipocalcemia. Este viene siendo el algoritmo para el abordaje diagnóstico del paciente con hipercalcemia, donde habíamos dicho que la respuesta normal del organismo ante una hipercalcemia es la disminución de la paratormona. Por eso el primer examen que vamos a tomar es un nivel de paratormona. Si la respuesta fisiológica que encontramos es la normal, que es una paratormona disminuida, vamos entonces a enfocar el trastorno del calcio originado por trastornos en la vitamina D, ya sea en la transformación a 1,25 hidroxivitamina D o una sobredosis de vitamina D. Ya pues dependiendo de eso, entonces vamos a mirar las posibles patologías que nos pueden llevar ya a un aumento de la transformación de vitamina D, una sobredosis de vitamina D o unos niveles extrarrenales de 1-alfa hidroxilasa que van a transformar la 25-hidroxi en 1,25 como lo vimos ayer. Si la respuesta de la paratormona es una respuesta elevada, entonces vamos a hablar de que el paciente puede cursar con un hiperparatiroidismo o intoxicaciones por litio. Y si la respuesta es una respuesta de paratormona normal, pues se considera que el paciente puede tener un trastorno hereditario. Estas son las diferentes causas de la hipercalcemia, donde tenemos que pues habrán causas directamente en la hormona paratiroidea, causas en la vitamina D o una disminución en la eliminación como la hipocalciuria o también un aumento en la resorción ósea, principalmente por enfermedades metastásicas. El tratamiento de la hipercalcemia pues está definido que se hace únicamente en el paciente que presenta síntomas o en el paciente que se encuentra asintomático con niveles de calcio por encima de 14 miligramos. Y prácticamente el tratamiento se basa en unos 4 o 5 pilares, donde el principal es corregir la deshidratación, porque como habíamos visto en la clínica, el principal signo que uno va a ver en estos pacientes es la poliuria. El segundo objetivo va a ser aumentar la excreción renal de calcio. El tercero va a ser inhibir la reabsorción ósea y pues obviamente tratar la enfermedad que nos está causando esta hipercalcemia. En todos los pacientes, pues difícilmente, sobre todo para el paciente crítico, el evitar la inmovilidad que termina siendo un causante de hipercalcemia. Entonces para la hidratación de estos pacientes hablan de reposición de volumen, principalmente
entre 3 a 5 litros en las primeras 24 horas, preferiblemente con solución salina normal, si el paciente presenta signos de deshidratación y si el paciente no tiene antecedentes de falla cardíaca o no se encuentra en un edema pulmonar. La infusión es para pasar inicialmente entre 300 a 500 cc por hora y luego de unas 3-4 horas iniciales vamos a bajar la infusión a unos 100 o 200 cc hora. Y la literatura dice que pues, la medida de rehidratación disminuye los niveles de calcio en unos 2 miligramos por decilitro, pero que más o menos del 30% de los pacientes logran corregir algo de calcio con esta sola medida. El siguiente manejo se hará con diuréticos de asa, principalmente la furosemida, pero únicamente después de haber rehidratado al paciente. La dosis que se administra es de 10 a 20 miligramos endovenosos cada 6 horas. Y pues para recordar, como vimos ayer en la parte renal, lo que va a hacer la furosemida es inhibir el cotransportador sodio-potasio 2-cloro, que nos va a hacer un cambio en la carga de la célula y va a favorecer la eliminación de calcio. Las tiazidas están contraindicadas en el paciente con hipercalcemia porque este inhibe el cotransportador sodio-cloro y pues nos va a favorecer la absorción de calcio. Una medida que era muy usada antes pero que ahora pues ya no es tan aplicada es el uso de fósforo oral, que lo que viene a hacer el fósforo es disminuir la absorción de calcio tanto sobre todo a nivel intestinal. Su dosis es de 250 miligramos cada 6 horas y la idea es tomar un fosfosérico para evaluar si el paciente sí necesita o no necesita el tratamiento con el fósforo. Dicen que nunca se debe usar el fósforo endovenoso y que si uno toma un fósforo sérico y nos da por encima de 4.5 o si el producto calcio-fósforo es mayor de 60 se debe suspender porque el paciente se puede llevar el paciente a una falla renal. Otra parte del tratamiento son los corticoides. Se puede usar cualquiera de los tres que más usamos: hidrocortisona, metilprednisona o prednisona. Pues la guía recomienda más que todo hidrocortisona, aunque sabemos que pues es un poco mejor, más potente la metilprednisona, pero pues las guías hablan sobre todo de hidrocortisona o prednisona, son las más nombradas. La calcitonina, como vimos en la parte de fisiología, pues fisiológicamente tiene su acción contraria a la paratormona y esta pues también se puede administrar a una dosis de 4 a 8 unidades por kilo cada 12 horas. Puede ser subcutánea o puede ser también en infusión. La guía más que todo habla de la administración subcutánea. Esta pues, como vimos, lo que va a hacer es todo lo contrario a la paratormona: inhibir la absorción intestinal, inhibir la reabsorción ósea y también la reabsorción de los fosfatos en los túbulos renales. Y por medio de estos mecanismos pues va a aumentar la excreción de calcio y de magnesio a nivel renal. El inicio de su acción dice que está entre las primeras horas y con un pico máximo a las 24 horas. Se habla que es una medida realmente poco potente y de corta duración. El siguiente medicamento que se puede usar para la hipercalcemia son los bifosfonatos. Su mecanismo de acción pues está dado por la unión a los cristales de hidroxiapatita, pero pues dependiendo del tipo de bifosfonato. Entonces tenemos unos que son nitrogenados y unos que son no nitrogenados. Los más potentes son los nitrogenados. Su mecanismo de acción es inhibir la farnesil-difosfato sintasa, que es una enzima que va a estar en la vía de la síntesis del colesterol, y dicen que el nitrógeno que tienen estos bifosfonatos van a suprimir el proceso de esta geranilación de las proteínas que inhiben la resorción ósea por parte del osteoclasto.
Y los bifosfonatos que son de tipo nitrogenados, su mecanismo de acción es que se convierten prácticamente en unos análogos de ATP que van a inducir a una apoptosis del osteoclasto. Aquí tenemos la clasificación pues, por sus dos grandes grupos, los no nitrogenados, el etidronato, el clorhidrato y el turdionato, y los nitrogenados que vienen siendo como los más usados, entre ellos el solendronato. Y aquí de nuevo pues su clasificación dependiendo de los grupos, y como vimos los no nitrogenados se incorporan al ATP produciendo apoptosis de la célula, y los nitrogenados sí van a interferir en la síntesis de las enzimas. Entonces, de los más usados, de los bifosfonatos más usados para el tratamiento de la hipercalcemia, tenemos el etidronato, el pamidronato, el alendronato y el solendronato. El más eficaz de todos es el solendronato y termina siendo el más nuevo de estos, pero con menor evidencia. Es el que está haciendo pues, en estudios últimamente. La dosis del pamidronato tenemos que es una dosis de 30 miligramos en los pacientes que tienen una hipercalcemia por debajo de 12, o de 60 miligramos si los valores ya están por encima de 12. Para los pacientes que vimos con una crisis ya hipercalcémica, la dosis va a ser de 90 miligramos. El etidronato es de uso endovenoso y vamos a usar dosis de 7.5 miligramos en 250 centímetros de solución salina para pasar en 4 horas, y este tratamiento se da durante 5 días. El solendronato, pues su beneficio está en que va a ser una dosis única de 4 a 8 miligramos y esta se puede repetir a las 48 horas. Otra parte del tratamiento es un antibiótico antineoplásico llamado plicamicina, o también conocido como mitramicina. Este está indicado en las hipercalcemias refractarias cuando todo lo anterior que hemos hecho en el tratamiento no ha dado los resultados esperados. Sus desventajas, que es muy tóxica a nivel renal, hepático y hematológico. Se comercializan ampollas de 2.5 miligramos y la dosis es de 25 microgramos por kilo al día. También va diluido para pasar en infusión de 4 a 6 horas. Su acción es en las primeras 24 horas y también se repite a las 48 horas. Y la parte final del tratamiento, cuando todo lo anterior ha fracasado o cuando el paciente pues ya se encuentra en un estado muy grave y está en insuficiencia renal, pues es la hemodiálisis, que termina siendo el más efectivo de todos los tratamientos para remover este calcio. Los pacientes que cursan con hipercalcemia crónica realmente no necesitan un tratamiento agudo. Lo que hay que hacer es tratar la enfermedad de base, asegurar que el paciente tenga una buena hidratación, asegurar que el paciente pues mantenga movilización y restringir pues la ingesta de calcio, también de los quelantes intestinales de calcio, y prácticamente estudiar el paciente. En las hipercalcemias de tipo tumoral, el tratamiento oral básicamente se puede dar con bifosfonatos y con corticoides. Este es un algoritmo de tratamiento del paciente con hipercalcemia, donde vamos a tener que primero lo que hay que hacer es, igual que en la hipocalcemia, determinar el calcio corregido. Si encontramos que el calcio nos da normal, es una pseudohipercalcemia y el paciente pues no requiere tratamiento. Si el calcio que nos da es elevado, entonces vamos a mirar si el paciente está asintomático o asintomático. Si está asintomático, estudiar el paciente. Si el paciente está sintomático, entonces vamos a mirar si se encuentra con una crisis o no está en crisis. Si no está en crisis, vemos que solamente con la hidratación y el uso de diuréticos para la eliminación del calcio va a ser suficiente. Y en la crisis pues ya vemos todo lo que vimos anteriormente con un manejo secuencial: líquidos, diuréticos, corticoides, calcitonina, la plicamicina, los bifosfonatos y finalmente el paciente en diálisis. Estos son, como habíamos hablado, que las alteraciones que se pueden encontrar no solamente son fisiológicas, sino también pueden ser de tipo genéticas. Entonces aquí pues tenemos
pues algunas de las diferentes alteraciones que pueden estar en el receptor sensible a calcio o en la síntesis de paratormona o de algunas de las enzimas que implican la transformación de la vitamina D en hidroxivitamina D, pues con los diferentes trastornos que nos puede dar a nivel del calcio. Con respecto a la hipercalcemia maligna, tenemos que de los pacientes oncológicos es una de las emergencias oncológicas más comunes. Pues lo malo de esta hipercalcemia es que está asociada a una alta mortalidad, aunque su incidencia es muy variable dependiendo de la patología oncológica con la que cursa el paciente. Se produce más que todo en un 10 a un 40% de la población que tiene un tumor sólido, pero varía bastante con la edad. Entre los más comunes, los pacientes con mieloma múltiple con CA de mama, CA de pulmón, riñón y cabeza y cuello. Esto pues, repasito de la fisiología, está en la hipercalcemia maligna del paciente oncológico. Esta ya es considerada por encima de 12 miligramos por decilitro. Vemos que también los pacientes se presentan con poliuria y está fisiológicamente dada por el aumento en la movilización del calcio óseo y pues su disminución en la eliminación renal. El mecanismo es muy similar, con la única diferencia es que los pacientes con tumores presentan un péptido que es similar a la paratormona producido por el tumor, y este es el que nos va a estimular la actividad de los osteoclastos y también aumentando la reabsorción ósea. Tenemos también que puede haber sobreproducción de vitamina D en algunos pacientes oncológicos y que también algunas células neoplásicas y no necesariamente con metástasis son las que nos van a producir este tipo de paratormona. También tenemos pacientes oncológicos que van a presentar un aumento en la producción de calcitriol que también nos van a llevar a una hipercalcemia. Entonces aquí tenemos las principales patologías oncológicas que nos pueden producir una hipercalcemia, y pues como habíamos visto, entonces fisiológicamente la célula tumoral produce su péptido similar a la paratormona que puede actuar directamente sobre el osteoclasto, saltándose el paso de osteoblasto a osteoclasto, o también puede hacer el mismo paso de la paratormona que va a actuar sobre el osteoclasto, y este sí va a generar la resorción ósea. O también hay células tumorales con metástasis, ya en metástasis ósea, que van a aplicar directamente para la resorción ósea. Con respecto al tratamiento de los pacientes con una crisis hipercalcémica de origen tumoral, vemos que la diferencia no es mucha con respecto pues, a los otros pacientes con hipercalcemia de otros orígenes. Líquidos, 300 a 500 por hora, luego diuréticos, furosemida. Aquí el uso de los bifosfonatos es un poco más frecuente. Tenemos que principalmente el pamidronato en dosis de 60 a 90 miligramos IV, o el solendronato también en dosis de 4 miligramos IV, como habíamos visto antes. También se usa la calcitonina, como la habíamos visto, y los esteroides, hidrocortisona o prednisona, que pues, son a las mismas dosis que habíamos visto antes. El denosumab es como el más reciente de los medicamentos que se está usando para el manejo de las hipercalcemias en estos pacientes, y como habíamos visto pues, en la parte de fisiología, su mecanismo de acción es unirse al RAN ligando de la misma forma que lo hace la osteoprotegerina. La osteoprotegerina también se usa como tratamiento para estos pacientes, y dicen que su mecanismo de acción y su efecto para reducir la hipercalcemia termina siendo mejor que el uso de los bifosfonatos. Este pues es de otra guía, y vemos que el manejo es el mismo.